bienvenidos nuevamente a este espacio académico promovido por el Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. El día de hoy vamos a tocar y desarrollar un tema muy importante como son las escuelas de campo para agricultores. Este tema viene desarrollándose a lo largo y ancho no solamente del territorio nacional, sino a través del mundo entero. Sin embargo, queremos iniciar esta breve ponencia haciendo una pequeña introducción a lo que significan las escuelas del campo y cómo surgen estas prácticas dentro no solamente del territorio nacional, sino a nivel mundial. Como ustedes sabrán, la evaluación de varios proyectos de investigación y desarrollo de capacidades ha demostrado su limitado impacto en los agricultores. A pesar de las grandes inversiones en investigación y extensión agrícola, un análisis adicional de las razones por las cuales el impacto esperado no se logró muestra que además del poco acceso a la información que tienen los agricultores, cuando tienen acceso a ella, ésta se presenta en formas que hacen difícil su comprensión y transformación en conocimiento, lo que influye en la capacidad de los agricultores para tomar decisiones. Varias organizaciones han comenzado a explorar ideas para resolver este problema. Este es el caso, por ejemplo, de las ECAS, que significa metodología desarrollada inicialmente por la FAO para difundir la información sobre el manejo integrado de plagas, como fue en el cultivo de arroz. Este método, pues, utilizó principios de la educación de adultos desarrollados por Paulo Fier con el fin de facilitar la comprensión de temas complejos por los agricultores, tales como los principios biofísicos involucrados en el control de plagas. Sin embargo, desde la década de 1980, el método ha sido replicado en diversos países y las evaluaciones han demostrado sus efectos positivos en la reducción del uso de pesticidas, de plagas, etcétera, así como el incremento de los rendimientos. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado debido a su costo relativamente alto. La mayoría de los estudios publicados hasta la fecha se han centrado en cómo implementar las secas o en sus resultados a nivel de los agricultores. No obstante, no son muchos los estudios sobre el proceso de replicación que implica aprendizaje interinstitucional. Como ustedes comprenderán, solamente en el territorio nacional, o sea, en el Perú, se ha destinado miles y millones de soles provenientes del canon minero para promover la investigación, no solamente del sector agrario, sino en todas las especialidades eh, cuyas escuelas o facultades eh, existen en las universidades, en especial en Ancash. Sin embargo, estos recursos económicos no se destinan a la investigación puntual, a una investigación o, que nos dé resultados. Más por el contrario, algunas instituciones como la nuestra o como otras ONGs han destinado los pocos recursos que tienen en ir fortaleciendo el sector agrario, puesto que el objetivo de estas ECAs es permitir el desarrollo de los pobladores rurales mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que les sean útiles para enfrentar los problemas de sus fincas, de sus huertos, de sus cultivos, de sus chacras, etcétera. De igual manera, el objetivo es incrementar la capacidad de análisis de los agricultores mediante un aprendizaje práctico que a su vez permita pues compartir conocimientos, aprender haciendo y enseñando, así como integrar la formación técnica existente con los conocimientos locales para lograr estrategias de trabajo acordes con la realidad de cada grupo.
El Perú es uno de los 12 países considerados como megadiversos y se estima que posee entre 60 a 70% de la diversidad biológica. Esta ventajosa situación se ha visto amenazada con un inadecuado manejo de recursos existentes, llevándolo a niveles críticos de deterioro de ciertas zonas de país, generando problemas de desertificación, deforestación, salinización, pérdida de tierras agrícolas, toxicidad de la vegetación, agotamiento de las fuentes de agua, etcétera, etcétera. Sin embargo, no solamente estos han sido los únicos problemas que enfrenta el sector agrario, sino más bien la falta de tecnología, la falta de transferencia de conocimientos que no ha llegado de repente a los campesinos ubicados en las zonas más aledañas, ha generado que muchas organizaciones empiecen a llevar este conocimiento, tal es así, pues, de que hasta el año 2020, hasta el año 2020 y 22 por lo menos, se ha capacitado a más de 30.337 productores de la agricultura familiar en el Perú. De esta manera, se ha venido trabajando con los agricultores para que produzcan alimentos sanos e inocuos. En esta actividad no solamente ha estado involucrado el Estado a través de SENASA, sino también muchas ONGs, un aproximado de 30, 35 o 38 ONGs que han venido desplegando esfuerzos y economía a lo largo y ancho del territorio nacional. Las escuelas de campo, si bien es cierto, son metodologías que ayudan a impulsar la toma de decisiones para una agricultura más saludable en los Andes del Perú. Fue introducida en 1997 a través del Centro Internacional de la Papa, conocido como CIP, con el énfasis del manejo integrado de la rancha en el cultivo de papa o el tizón tardío. Y a partir del año 2000, este proyecto FAO, en convenio con diferentes instituciones del país, ha implementado escuelas de campo en zonas rurales con diversos temas agropecuarios. Es decir, las secas no solamente se han implementado en el sector agrario, sino también en el sector pecuario. El método de ECAS tiene suficiente flexibilidad y puede ser fácilmente adaptado a diversos contextos y temas, incluyendo actividades orientadas al mercado, pero también podría ser usado para preparar a los agricultores para el cambio climático. Sin embargo, las secas representan solo una de las opciones para resolver los problemas del desarrollo agrícola. Una combinación de métodos seleccionados de acuerdo a los contextos específicos sería conveniente para llegar a un mayor número de agricultores. Para este propósito, las organizaciones de investigación y desarrollo pues deberían conducir de manera conjunta investigaciones metodológicas y aprender en el presente proceso. Como ustedes pueden ver, las secas no solamente se han desarrollado en el tema de manejo integrado de plagas o apareció solamente eh, como una forma de ayudar al control de plagas en el cultivo de arroz, sino también de la papa, del algodón, en el sector pecuario, en el tema de las chirimoyas, en el tema del cacao, las hortalizas, en el banano, en el maíz, en el tema de la crianza de cuyes, en el tema de los plátanos, del frijol, de la soya, etcétera. Sin embargo, el mayor porcentaje de, de estos trabajos o no han ido a parar con mayor interés en el cultivo de papa, seguido del cultivo de café, del cultivo de algodón y en los temas pecuarios en general, dentro de ellos con mayor énfasis en el tema de la crianza de cuy. Entonces,
Las escuelas de campo, si bien es cierto, es una forma y una alternativa para mejorar y desarrollar el sector agropecuario, no solamente del Perú, sino del mundo, también tiene un lado negativo que es el alto costo que significa implementar estas escuelas de campo. La otra desventaja es de que no ha podido llegar a todos los lugares las escuelas de campo, puesto que, que el Estado pues, no ha impulsado en todos los sectores, en todas las regiones, a pesar de que existe de repente experiencias muy acertadas, los gobiernos locales han olvidado totalmente la implementación de estas escuelas de campo. En algunas regiones del país se han implementado estas escuelas de campo gracias a los gobiernos regionales o a algunas municipalidades. Mayormente lo han impulsado las ONGs. En Ancash, por lo menos, solo a través de SENASA se ha impulsado y de otra parte, pues no ha sido posible, ¿no? A través de las ONGs como CARE Perú se ha llevado a algunos lugares, pero a través de los gobiernos locales, por último, se desconoce esta buena práctica como son las escuelas de campo. Entonces, hacer esta exposición sobre las escuelas de campo no solamente es enseñar cómo funcionan estas escuelas de campo, qué beneficios nos han aportado o por qué se han convertido en se ha convertido en una alternativa de ayuda al campesino, al agricultor, al productor familiar, sino también es para sensibilizar a nuestras autoridades, así como los procompites deben implementar estas escuelas de campo a lo largo y ancho del territorio nacional o de por lo menos del territorio regional. Muy bien, sin mayor más preámbulo del que hemos hecho una pequeña introducción sobre las secas, vamos a iniciar haciendo una pequeña remembranza histórica, ¿no? A finales de la década de 1990, los primeros proyectos nacionales se dieron con el enfoque de las escuelas de campo para agricultores, conocido como las secas, desarrollado por la FAO en el sudeste asiático en 1989 y que se comienza a utilizar en los países de África Occidental. La primera formación de facilitadores en la región tuvo un lugar en Ghana en 1996 y fue llevado a cabo por formadores procedentes de Indonesia y Filipinas. Los facilitadores beneficiarios de la formación provenían de Mali, de Burkina Faso, etcétera. Los proyectos pilotos en Mali, Burkina y Senegal que lograron que los agentes agrarios locales se habituasen al enfoque de las secas, aplicando al cultivo de hortalizas y arroz en los tres países. Hoy los proyectos pilotos captaron el interés de las autoridades nacionales y de las organizaciones campesinas. Entonces, así nace las escuelas de campo, ¿no? Sobre todo, pues, en el sudeste asiático y en los países de África Occidental. Entonces, de allí vienen estas experiencias y que tan pronto también pasaron a difundirse a toda América, en especial a Sudamérica, y en el Perú también tuvo una introducción de esta ECA. Las ECAs pues fueron introducidas al Perú en 1997 por el Centro Internacional de la Papa, conocido como el CIP, para trabajar específicamente en el tizón tardío de la papa. Este proceso fue iniciado por un profesional del CIP con experiencia en ECAs de arroz que había tenido previamente experiencia en Asia. En ese momento, el CIP tenía un acuerdo de cooperación con CARE Perú, que es una ONG de desarrollo, y cuando el CIP comenzó a trabajar con el tizón tardío de la papa, conocido como la Phytophthora, entonces
la enfermedad más importante de la FAP en aquel entonces, ¿no? Los miembros del equipo se dieron cuenta de que el trabajo con microorganismos era mucho más complejo y se requerían métodos de capacitación más específicos. De allí que el enfoque de las escuelas de campo fue la mejor propuesta en ese momento desde su introducción. El proceso de replicación de las secas ha pasado por tres fases y han sido validados a través de muchas experiencias em, y a través de los años y poco a poco pues se ha ido aplicando no solamente en el manejo integrado de plagas, sino en muchos otros manejos, muchas otras actividades agrícolas y pecuarias. El desarrollo de las ECAs. La ECA pues fue desarrollándose, como dijimos, en África, también en Indonesia como medio para capacitar en el MIP, específicamente en el cultivo de arroz, ya lo habíamos dicho, y rápidamente los agricultores se apropiaron de la metodología y esta rindió sus frutos, controlando las plagas, reduciendo el uso de productos químicos, etcétera. Gracias a estas experiencias, las secas se fueron difundiendo a nivel mundial y la FAO y el CIFUS emprendieron un proceso de capacitación para facilitadores en Bolivia, en Perú, Ecuador, y desde 1999 se utiliza las ECAs para el fortalecimiento de conocimientos, actitudes y prácticas de manejo integrado de cultivos. En la ECA, la parcela es el espacio principal y fuente de aprendizaje, donde los agricultores se reúnen semanalmente para observar, analizar y tomar las mejores decisiones para un adecuado desarrollo del cultivo, desde la siembra hasta la cosecha. Entonces, de esta forma ha venido desarrollándose las ECAs también en el Perú. Las, E- las ECAs frente a los modelos de capacitación tradicional. Frente a los modelos tradicionales de capacitación agrícola, surgen pues nuevos enfoques de capacitación que buscan el involucramiento de los agricultores en la generación de tecnologías agrícolas apoyados en procesos de aprendizaje de carácter horizontal y a su vez mm, participativo con intercambio de experiencias entre agricultores. Así pues, vamos a ver un cuadro eh, que nos muestre la diferencia entre la extensión agrícola convencional y la extensión agrícola participativa. Dentro de esta diferencia vamos a encontrar la transferencia de tecnologías de la extensión de la estación experimental en cuanto nos referimos a la extensión agrícola convencional, mientras que la extensión agrícola participativa nos muestra que la transferencia horizontal que considera el diálogo de saberes y en la extensión agrícola convencional se basa en las tecnologías preempaquetadas destinadas verticalmente a darnos una asistencia técnica dirigida y unilateral, mientras que la extensión agrícola participativa es pues de reconocimiento del saber local, se trata del rescate de conocimientos y la búsqueda de soluciones conjuntas, así como la interacción permanente para la toma de decisiones. En las escuelas de campo para agricultores que representa la extensión agrícola participativa, la temática de trabajo es definida con los agricultores. El capacitador es un facilitador que explora las habilidades intrínsecas del grupo. Trabaja con grupos de 25 personas que subdividen un grupo de 5 personas, mientras que en el modelo tradicional, estas van a responder a una planificación prediseñada. El capacitador es un emisor de información y los agricultores son los receptores. Se trabaja con grupos grandes que realizan actividades de manera pasiva en calidad de observadores. Usa información disponible en documentos técnicos. El capacitador desempeña un papel de instructor con demasiadas actividades, sobrecargando su capacidad de desempeño. O sea, lo hace
como se suele hacer en las escuelas donde comúnmente pues se dan charlas, se dan cursos o se forman técnicos o profesionales, mientras que en las escuelas de campo o de extensión agrícola participativa eh, se utiliza la capacidad o el conocimiento empírico de los participantes, en este caso los agricultores. Y se hace un intercambio de conocimientos y se interactúan de manera permanente para encontrar soluciones y se realicen las tomas de decisiones oportunas. El desarrollo metodológico del aprendizaje se apoya pues en conceptos y principios de educación de adultos, donde el conocimiento y la experiencia del agricultor son la base para aprender. En esta nueva metodología de extensión agrícola participativa no hay maestros, eh, todos somos compañeros que vamos a ir aprendiendo unos de los otros y eso es la mejor forma de trabajo y esta genera pues un alto nivel de adopción de tecnología en el corto plazo, así como los agricultores definen las reglas del juego y de manera participativa. También los agricultores tienen actividades asignadas por el capacitador y exponen y concluyen el trabajo realizado. Las actividades prácticas se distribuyen de manera uniforme en todo el grupo de trabajo. Entonces, eh, esto es una pequeña diferencia de las ECAs frente a modelos de capacitación tradicional. De igual manera, vamos a hablar y vamos a definir qué es una escuela de campo para agricultores. La ECA es una metodología de capacitación participativa en el manejo integrado del cultivo y esta se basa en el aprender por descubrimiento y su corazón es el análisis agroecológico. Participan activamente técnicos y agricultores donde desarrollan destrezas y habilidades en el manejo integrado del cultivo. Se reúnen durante el ciclo del cultivo y se llama ECA porque no necesita de que los participantes sepan leer ni escribir o que no hayan ido a las escuelas. Asimismo, no se necesita un aula ni tampoco un libro para aprender y menos pues del Internet. Vamos a ver de igual manera aquí una pequeña diferencia entre eh, lo que ocurre en la ECA y lo que ocurre en la escuela rural. En la ECA no existe profesor, mientras que en la escuela rural sí existe un profesor. En la ECA los conocimientos son de manera horizontal, mientras que en las escuelas rurales es vertical, o sea, alguien enseña o el facilitador o el docente va a venir a enseñar y el resto solamente se limita a escuchar. En la ECA los agricultores toman sus propias decisiones. En la ECA todo se aprende en la parcela. Además, se considera aspectos de género y es una participación totalmente abierta y se basa en la experiencia. Y la parcela siempre será un lugar de reunión, mientras que en las escuelas rurales los alumnos solo acatan lo que dicen los profesores. Todo se aprende en los libros. No considera aspectos de género. Es, eh, es cerrada, se basa en normas y es el aula, pues, siempre un lugar de reunión, ¿no? Hoy en día, las ECAs nos van a permitir de que estos espacios van a estar llenos de experiencia, lleno de saberes previos y vamos a ir rescatando y vamos a ir aprendiendo lo que aprendieron nuestros antepasados o los hombres de campo. Ellos
aprenden de la naturaleza, el hombre aprende de la naturaleza, no es que la naturaleza aprenda del hombre, nosotros hemos ido aprendiendo del hombre, entonces hay conocimientos que funcionan, que han funcionado siempre, y entonces esto es un concepto básico y es un concepto válido de lo que significa una escuela de campo para agricultores. En síntesis, diremos que las escuelas de campo están basadas en un concepto formativo, vivencial e interactivo que se desarrolla con un grupo de productores de una localidad, quienes con la ayuda de un facilitador pues van a analizar e investigar de manera práctica en sus plantaciones, ya sea de cualquier cultivo, con la finalidad de diagnosticar el estado de las mismas para así establecer prioridades para lograr un mejor desempeño productivo. Una escuela de campo parte de la necesidad de integrar la información técnica existente con los conocimientos locales o mediante una serie de ejercicios prácticos escogidos por los agricultores. De esta manera, se crea un proceso sinérgico de aprendizaje grupal que facilita la adopción de tecnologías en el corto plazo. En conclusión, la ECA es un método utilizado en procesos de extensión y transferencia de tecnologías que se basa en el intercambio de conocimientos de forma horizontal y participativa. Los principios de las ECAs. Vamos a encontrar 5 principios y este principio es el campo es la primera fuente de aprendizaje, ya que el campo es el lugar donde los agricultores y facilitadores hacemos el análisis agroecológico, ¿no? El suelo, la planta, los insectos, el ambiente, a través de cómo estos 4 factores se juntan para interactuar entre sí y a través de ella, pues, se logra eh, una producción adecuada y aprendemos a relacionar los efectos de diferentes medidas en la parcela. Los agricultores están acostumbrados pues al campo y es ahí donde aprenden más. O sea, es un espacio donde se aprende con la práctica más que con la teoría. La experiencia es la base para aprender, o sea, es el proceso de capacitación que está basado principalmente en la práctica. Durante la capacitación es importante que el agricultor realice pruebas o experimentos para ganar conocimientos y experiencias. Asimismo, las experiencias de los participantes se comparten. Entonces, vamos a interactuar entre participantes, vamos a intercambiar experiencias, conocimientos, habilidades, destrezas respecto a un cultivo, otro cultivo o o la explotación ganadera, o la crianza técnica, o el comportamiento de un animal u otro animal, ya sea esta menor o ya sea mayor. La toma de decisiones es la guía para el proceso de aprendizaje, es decir, los datos que se toman en el análisis agroecológico sirven para tomar decisiones acerca del manejo agronómico de la parcela. La capacitación abarca todo la campaña agrícola, o sea, los agricultores necesitan una parcela para aplicar el manejo integrado de cultivos en diferentes fases fenológicos del desarrollo de las plantas, debido a que las plagas se presentan en diversos momentos del cultivo. Es por esto que es necesario que el proceso de capacitación comprenda todo el ciclo. Decíamos anteriormente que las secas no solamente pues comprenden 4 o 5 meses, sino dependiendo del estado fenológico del cultivo. Por ejemplo, si hablamos de papa, eh, a ver, el cultivo de papa dura pues solamente el cultivo unos 3 a 4 meses, dependiendo de la variedad. Si hablamos de la variedad Canchán, por ejemplo, podría ser unos 3 meses, pero tendríamos que instalarnos con el tema de las secas un par de meses antes,
y un mes después. Entonces estaríamos hablando por lo menos de 6 meses mínimamente para instalarnos en una campaña agrícola, para ver las labores culturales previas a la instalación de este cultivo, como es la papa, por ejemplo. Y dentro de este proceso vamos a encontrar eh, plagas estacionales, plagas perennes o plagas ocasionales, ¿no? De igual manera, en el tema de las malezas. Entonces, tenemos que estudiar el comportamiento de las diversas plagas y en los diversos momentos en la que va a atacar al cultivo. Entonces, la capacitación abarca pues toda la campaña agrícola y yo añadiría de que sea un mes antes por lo menos y un mes después de, del ciclo de este cultivo. La guía de capacitación se basa en condiciones locales, o sea, para elaborar las guías de capacitación es necesario conocer los principales problemas de la zona y se elabora una guía en base a demanda de los agricultores. Por ejemplo, si nos instalamos en la sierra, entonces debemos conocer su realidad, sobre qué cultivo podemos hacer las secas y cuáles son, por ejemplo, no los cultivos o las necesidades que nos demanden los agricultores. Podría ser en el cultivo de maíz, podría ser en el cultivo de papa, podría ser en el cultivo de quinoa, de chocho, o la crianza de ovinos, bovinos, o en la crianza de cuyes, de acuerdo a la necesidad. No podemos nosotros, por ejemplo, imponer o decir, vamos a hacer las secas y vamos a ir hablando del cultivo de plátano cuando eso no es la realidad, cuando eso no es la necesidad, ¿no? Entonces, la guía de capacitación tiene que estar basado en condiciones locales y de acuerdo a las demandas de los agricultores. El MIP y la ECA. La ECA es un medio para conseguir que los agricultores y, y las agricultoras apliquen el manejo integrado de plagas en sus parcelas. Para ello es necesario que conozcan el concepto y sus principios para que, basados en estos, puedan tomar las mejores decisiones en el manejo de sus cultivos. Consideramos como plagas a insectos dañinos, enfermedades, nemátodos y malezas que atacan nuestros cultivos. Entonces, el MIP es el punto muy importante dentro de las escuelas de campo, toda vez de que inclusive el MIP apareció pues para el control de estas plagas y enfermedades, inicialmente en el cultivo de arroz, luego en el cultivo de papa, las hortalizas, etcétera. Es importante que el agricultor conozca de estos conceptos básicos, del comportamiento de estas plagas. Cuando consideramos insectos plagas, cuando consideramos insectos dañinos y aprender a diferenciar en campo de los insectos benéficos, de los insectos plagas, para mantener un equilibrio ecológico. Entonces, es importante que en estas capacitaciones se involucre este tema muy importante, como es el manejo integrado de plagas, haciendo mayor énfasis en el control cultural, en el control biológico, en el control etológico, en el control mecánico, siendo pues nuestra última opción el control químico. Es necesario conocer el comportamiento de cada uno de estas plagas para adoptar qué tipo de control es la más amigable con la naturaleza, con nuestro cultivo, para implementar. Y deberíamos empezar haciendo pues el control mecánico, ¿no? Cuando instalamos un cultivo, por ejemplo, en el desterronado, se eliminan pupas en cuanto nos referimos al cultivo de papa, por ejemplo.
Entonces, el control mecánico consiste pues en la eliminación de estas plagas a través, por ejemplo, del desterronado o recogiendo estos insectos, estas pupas, o también eliminando algunas plantas hospederas. De igual manera, el control cultural, el control biológico, el control etológico. Entonces, todas estas cosas debemos desarrollar en campo. De igual manera, en campo vamos a ir solucionando problemas de tal manera que vamos a ir aprendiendo. Por ejemplo, aquí en la lámina vemos el tema de semillas de tubérculos, y aquí una primera pregunta es, ¿no? Ya sabemos cómo obtener una buena cosecha. Entonces, ya hay un grupo de agricultores saben cómo obtener una buena cosecha, pero también dentro de ello encuentran un problema, ¿no? Y se pregunta qué es esto, ¿no? Y identifican el problema, que podría ser, por ejemplo, la infestación de un tubérculo semilla con un gusano de papa, por ejemplo. Entonces, identifica qué es esto, ¿no? Y luego se pregunta, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos habiendo identificado el problema? Entonces, rápidamente tienen que ir pensando en alguna solución. Y la primera solución que encuentran es la selección, ¿no? La selección de estos tubérculos sanos y de los tubérculos infestados o enfermos. Y empiezan a hacer tratamientos de esta papa, ¿no? Ya sea a través del control mecánico, ya sea a través del control químico, encuentran una alternativa. Y luego, pues, almacenamos estas semillas en tarimas, utilizando de repente plantas repelentes, ¿no? O utilizando también de repente insumos químicos para la conservación de estas semillas. Entonces, las soluciones se generan en campo, y todos aprendemos a través de las experiencias de uno, de otro, o haciendo experimentos en el campo. Los elementos claves en una ECA, y solamente vamos a señalar tres, y esto he considerado importante. El grupo está formado por agricultores con un interés común, con ganas de aprender, dispuestos a ofrecer sus propios recursos durante esta capacitación, y tiende a fortalecer grupos existentes o a la formación de nuevos grupos. Algunos grupos no continúan en el periodo de estudio, entonces se selecciona un aproximado de 25 agricultores que tengan objetivos comunes. Por ejemplo, que todos sean criadores de cuy, o que todos sean agricultores y productores de papa, o que todos sean productores de maíz, que todos tengan el mismo problema. Entonces, teniendo una necesidad común, entonces organizamos un grupo de una cantidad, y luego lo vamos a ir pues distribuyendo en subgrupos de 5. Entonces, ¿por qué decimos que están dispuestos a ofrecer sus propios recursos? Porque ellos son los que van a entregar sus parcelas en la que se va a instalar un cultivo, y en esas parcelas pues vamos a ir aprendiendo. Entonces, a eso se refiere el grupo, ¿no? Que es un elemento clave en una ECA. Ahora, el otro elemento clave es el facilitador. La ECA pues necesita un facilitador competente para dirigir a los miembros con ejercicios prácticos, pudiendo ser un extensionista, un ingeniero o agrónomo, puede ser un técnico agropecuario o o un graduado, o puede ser agricultores
maestros o promotores, estos necesitan pues capacitación para mejorar sus habilidades técnicas en muchos aspectos. El facilitador debe tener la facilidad de expresión, la facilidad y la metodología para llegar a los agricultores. Debe ser una persona bastante dinámica, debe ser una persona con bastante conocimiento. Los facilitadores de las cejas, pues, proceden de una amplia variedad de áreas de experiencia. Normalmente incluyen extensionistas o muchas veces son, pues, los técnicos de las ONGs o de asociaciones de agricultores o agricultores con formaciones previas, ¿no? Ya que, como decíamos, su función consiste en formar en fomentar la experimentación activa y la comprensión de cómo funcionan los sistemas agrícolas. Estos facilitadores introducen nuevas ideas a través de ejercicios guiados y estimulan el debate entre agricultores y para los agricultores sin imponerse en las discusiones. Por eso su nombre dice que son facilitadores. A lo largo de toda una temporada, estos facilitadores pasan por una rigurosa capacitación conducida pues por formadores de formadores, siguiendo el mismo planteamiento de aprendizaje por la práctica que más adelante aplicarán para la capacitación de agricultores. En la fase inicial de un programa, puede ser conveniente en ciertas ocasiones incorporar formadores de otras instituciones, donde, donde ya puede ser conveniente en ciertas ocasiones, ¿no? Que exista una experiencia importante, asegurando así la calidad más alta posible en la formación a través de una cooperación. Los facilitadores y formadores de formadores aseguran vínculos con los recursos a nivel de distrito, a nivel de centro poblado, a nivel de caseríos, ayudando a mejorar los flujos de información y el intercambio de, de conocimiento. Entonces, estos temas de cómo formar facilitador o cómo ser facilitadores de las secas, ya habíamos hablado en un curso anterior, que son las técnicas y metodologías para facilitadores o extensionistas de campo. Entonces, en un ECA típico, un grupo de 20 o 25 agricultores, pues como decíamos en el tema del grupo, se reúne una vez a la semana en un espacio local con la orientación de un facilitador capacitado, ¿no? Entonces, ese es un segundo elemento importante y clave en un ECA. Y el tercero es el líder del ECA. Es decir, se escoge pues después de 4 o 5 reuniones que ya se haya tenido y cuando los integrantes ya hayan intercambiado de repente experiencias o ya se conozcan entre ellos. Sus tareas son las de facilitar la capacitación, apoyarlos en su trabajo y tener los materiales organizados para el campo y resolver los problemas de forma participativa. Entonces, la palabra clave aquí es resolver problemas de forma participativa. Entonces, este líder del ECA, como su propio nombre dice, líder, no tiene que ser una persona cualquiera, sino alguien que sea escogido por los mismos o miembros, por los mismos agricultores que conforman el grupo. Entonces, eh, estos, este líder, perdón, tiene que ser una persona también dinámica que los ayude y que sea también apoyo para el facilitador de esta ECA. Entonces, el facilitador tiene que tener características, pues, de ser una persona creativa, proactiva, integrador, técnico, experto, horizontal, un líder, un comunicador que tenga experiencia en el manejo de grupos, que sepa negociar y que sepa manejar los conflictos. Entonces, el facilitador es una persona profesional, sobre todo con bastante conocimiento, ¿no? Ese conocimiento que va a compartir, que va a introducir dentro de este grupo. Y estos son los 3 elementos claves en una ECA. Ahora,
Vamos a ver de igual manera las escaleras metodológicas en una ECA. Y empezamos con lo básico, que es el establecimiento del grupo del cual acabamos de hablar, ¿no? Que va a consistir pues en identificación de una comunidad, la introducción de una metodología, la identificación de participantes, el establecimiento de las reglas de juego. Todo eso es el primer peldaño de esta escalera metodológica que consiste en el establecimiento del grupo. De igual manera, ya vamos a pasar a la determinación del contenido de esta capacitación, que consiste en generar la línea de base, el diagnóstico participativo, la determinación del currículo y la prueba de caja. Más adelante vamos a hablar de este término en qué consiste la prueba de caja. El establecimiento de las parcelas es el tercer peldaño, que consiste en la selección del sitio para las parcelas, en la siembra de parcelas de aprendizaje, en los estudios específicos y las giras de observación. De igual manera, el desarrollo de las actividades de aprendizaje, que consiste en ejercicios prácticos, en días de campo, en repetición de pruebas de caja, en la evaluación económica. Entonces, eh, vamos a considerar a la vez un quinto peldaño, que es la graduación y el seguimiento, y no es otra cosa que un evento de graduación, que es un plan de seguimiento, las actividades de apoyo, la medición de adopción de tecnologías, etcétera, ¿no? El ciclo de una escuela de campo está dividido en una secuencia pues, de 5 etapas que representan en el diagrama denominado la escalera metodológica. Esta herramienta es una guía para el facilitador, que ha sido desarrollada con la finalidad de sistematizar los pasos elementales que deben seguirse de manera sistemática y obligatoria durante una implementación de un ciclo de capacitación. Ahora bien, vamos a hablar de la prueba de caja. Y esta prueba de caja es pues un ejercicio y se aplica al inicio y al final de una escuela de campo como mecanismo para evaluar los conocimientos iniciales del grupo y el desempeño del mismo después de haber concluido el ciclo de capacitación en el programa de las escuelas de campo. Y esto solamente pues dura 30 minutos. Por eso es que inicialmente en la primera, en el primer peldaño hablábamos también, o en el segundo peldaño hablábamos también de la prueba de caja. Y también esta prueba de caja continúa también en el cuarto peldaño, ¿no? Que va a consistir pues en una retroalimentación que tenemos que hacer. Y aquí, como pueden ver, ahí están los 20 participantes y los facilitadores están al medio, ¿no? Este trabajo tiene que durar solamente unos 30 minutos, y este es un ejercicio, ¿no? Que, como decíamos, se aplica pues tanto al inicio como al final de una escuela de campo, como un mecanismo para ir evaluando los conocimientos iniciales del grupo, el desempeño y al final de haber concluido el ciclo de esta capacitación. El ejercicio de la prueba de caja consiste en la preparación de un escenario ubicado en la plantación para el desarrollo de una evaluación rápida de los conocimientos generales del grupo en torno al cultivo de interés. Este ejercicio, que se conoce como la prueba de caja, se aplica pues en toda escuela de campo. Aquí vamos a tener de igual manera la evaluación que consiste en el último peldaño y que es también la retroalimentación y las preguntas para el análisis que debemos tener, ¿no? Por ejemplo, he considerado algunas preguntas aquí. ¿Cuáles son los insectos estudiados? ¿Eran amigos del agricultor? ¿Y cuáles eran
los enemigos del agricultor, para ir recordando, ¿no? Los insectos predadores, los enemigos naturales de las plagas versus insectos plagas o los parásitos. De igual manera, si usted encontró a insecto benéfico, que es el amigo del granjero o el amigo del agricultor, eh, que se alimenta de parásitos, ¿cuántos insectos parásitos podría comer durante el día o un día? ¿Cómo podemos utilizar esta información en el manejo de plagas? ¿Qué les pasa a los insectos amigos de los agricultores cuando se usa un pesticida en las fincas? ¿O qué sucedería a los insectos enemigos de los agricultores cuando no se emplean pesticidas en la finca, etcétera, ¿no? Entonces, a través de estas preguntas se va a ir retroalimentando algunas debilidades, algunos vacíos que pudieran existir respecto, inclusive aquí pues se hace una retroalimentación de todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de las escuelas de campo, sobre todo en el manejo integrado de las plagas, ya que este manejo integrado de plagas es muy importante y vamos a dejarlo claro, ¿no? Entonces, con estas preguntas no solamente se hace la evaluación, sino también una retroalimentación y son preguntas muy importantes, claro, que pueden realizar ustedes muchas más preguntas que recoja pues todo lo aprendido en campo durante la instalación de un cultivo. Muy bien, entonces, a modo de resumen, diremos que los principios básicos en las escuelas de campo, pues el campo es la mejor fuente de aprendizaje, la experiencia es la base para aprender, observar el cultivo continuamente mediante el análisis del agroecosistema, la capacitación abarca todo el ciclo vegetativo del cultivo y depende de las necesidades locales. Se fomenta el fortalecimiento de grupos de productores con una nueva visión y el agricultor va a tomar sus decisiones y es el eje que guía el proceso de aprendizaje. Entonces, dentro de esta escuela de campo, no, considerado y que quede claro que es una metodología participativa y vivencial que tiene como base los principios de aprender, experimentar y descubrir para lograr una mejor toma de decisiones y con ello el fortalecimiento del desarrollo humano. El proceso cuenta con principios básicos del manejo integrado de plaga, donde los agricultores y facilitadores de las secas intercambian conocimientos y experiencias en el manejo del proceso productivo. Entonces, en eso consisten las escuelas de campo para agricultores. Hay mucho por hablar, distinguidos amigos, respecto a las experiencias de las escuelas de campo, pero solamente hemos hecho un pequeño resumen eh, considerando que todas las ponencias deberían estar enfocado en un término de 40 o 60 minutos nada más, como se suele hacer en las escuelas de campo, toda vez de que si nos salimos de ese espacio ya no es metodológico, ya no es pedagógico nuestras enseñanzas y de esto debemos ir aprendiendo para replicar en las escuelas de campo, no hacer una experiencia expositiva muy complicada, muy compleja, muy larga, en especial en cada escuela de campo, en cada capacitación, solamente se debe desarrollar un tema, no muchos temas, porque de lo contrario se confunden a los participantes. Muy bien, sin otro particular, vamos a quedarnos aquí y volveremos en una próxima ponencia hablando de metodologías e instrumentos para los extensionistas agropecuarios. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, será hasta una próxima oportunidad.